están? Voy a preguntar otra vez. ¿Cómo están? ¿Cuántos están felices de estar hoy en este lugar? Qué gusto poder ver a la iglesia reunido, al cuerpo de Cristo, presente y listo para recibir el pan de hoy. Acuérdense, el pan que el Señor nos va a entregar hoy no es suficiente para toda la semana. Amén. Tenemos que todos los días alimentarnos y trabajar juntos para poder alcanzar el reino del Señor. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen expectativas de lo que el Señor va a hacer este año? Amén. Yo creo que el Señor ya empezó un año lleno, vamos a decir, lleno de bendición. Y si el Señor ya ha comenzado de esa manera, ni me imagino lo que Él va a hacer hasta fin de año. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas para ustedes, para nosotros como obra, para mí en mi vida personal. Y yo quiero invitarte a que nosotros, antes de pasar a la palabra, yo quiero que vos puedas mirarle a la persona que está a tu lado o atrás tuyo y puedas declarar una bendición sobre su vida. Amén. Cualquier tipo de bendición que el Señor coloca en tu corazón, declarar sobre su vida, porque yo creo que hay un poder cuando juntos como cuerpos declaramos algo en la vida de nuestro compañero. Así que no dejes que nadie se quede sin una palabra. Si ves que alguien está apartado, anda y declara una palabra sobre su vida para que podamos empezar este lugar lleno de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo hoy quiero continuar la prédica que empecé la semana pasada. Y no se preocupen si no estuvieron la semana pasada, porque va a continuar, pero si no estuvieron, no es que no va a tener sentido esta prédica, porque la palabra de Dios, todo capítulo, todo versículo tiene sentido cuando pedimos al Espíritu de Dios que nos dé revelación. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren revelación hoy? Entonces vamos a orar antes de empezar. Yo quiero invitarte a levantar tus manos bien alto. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios traiga revelación a nuestro corazón. Acuérdense, si eso es solamente información hoy, no nos va a servir para transformación. Lo único que puede transformar tu vida y mi vida es cuando tenemos revelación del Espíritu. Y cuando pedimos, Él nos da. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estar en este lugar. Gracias porque hoy tú habitas en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos acceso, dice tu palabra, ante el trono de la gracia. No por nuestras obras, sino porque Cristo obedeció. Y porque Él cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Y creyendo en eso hoy, nosotros declaramos que el Espíritu de Dios va a traer revelación a nuestra vida. Y entregamos esta palabra, abrimos nuestro corazón para escuchar de ti. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos? Hoy yo quiero hablar, continuando un poco, sobre cuál es la realidad del reino. La semana pasada el título fue la realidad del reino, que existe una realidad dentro del reino de Dios en la cual Él nos llama a participar y a vivir. Y hoy yo quiero hablar sobre una realidad que es, vamos a decir, mega importante para cada uno que nosotros entendamos, y es el manto de la justicia de Dios. Y eso es algo importante porque la palabra de Dios nos menciona eso, el don de la justicia. Tal vez nunca escuchaste acerca de eso, tal vez nunca entendiste en realidad qué significa eso. Y hoy yo quiero tocar este tema porque es un tema que creo que muchos cristianos se estancan. Su vida espiritual para hasta aquí, ellos se cansan. Justamente estuve hablando con un hermano el otro día, o sea, hace un mes atrás, y él me dijo que él estaba compartiendo con una persona acerca de la gracia de Dios que él ha recibido y ha entendido, y esta persona no podía recibir, no comprendía. Decía, si yo estoy cansado, decepcionado de la iglesia, tantas veces intenté, tantas veces probé, y esa es la realidad de mucha gente hoy. Tal vez pueda ser tu realidad hoy. Tal vez vos estás viviendo una vida de intentar agradar a Dios, intentar ser bendecido, intentar, y llega al punto en el cual nos cansamos. ¿Quién conoce acá la música Cansado del Camino? ¿Conocen? ¿Verdad? Los que son antiguos en la iglesia conocen. Es una música que para mí, cuando yo escucho, tiene unos gustos diferentes, ¿verdad? Porque el comienzo de la música, para mí personalmente, como líder de alabanza, adorador y pastor, yo pienso así:
el comienzo de toda esa música, sin hablar mal de esa música y del hermano que escribió esa música, pero para mí en la revelación que el Señor nos ha entregado hoy de la gracia, el comienzo de esa música habla mucho acerca de mí, de yo como persona. Yo estoy cansado del camino, yo he cruzado un desierto, mis armas están desgastadas. Dice así: luché como soldados, a veces sufrí, aunque la lucha he ganado. ¿Qué dice? Mi armadura yo desgasté, ahora vengo a ti. Y después el coro me gusta, cuando dice: sumérgeme en el río de tu espíritu. Solo que yo pienso hoy que la realidad en la cual vivimos hoy del nuevo pacto, la primera parte debería ser: sumergirme en el río de tu espíritu. Porque en el río del Espíritu de Dios tenemos fuerza para continuar. Y no está en nuestra propia fuerza luchar. Esa música dice: aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado. Y yo te voy a decir, la lucha en realidad nunca fue nuestra para ganar. Nunca. Porque la batalla es del Señor. ¿Y quién ganó? El Señor. El Señor ha vencido. Yo soy vencedor por medio de Cristo. Por favor, no significa que nunca más vas a escuchar esa música. Amén. Y no estoy trozando esa música ni hablando mal, sino mostrando una realidad que en el nuevo pacto lo importante es reconocer aquello que ya tenemos. Y que es la victoria de Cristo sobre nosotros. La justicia que el Señor nos ha dado. Y yo te voy a decir la condición para recibir y tener el favor de Dios. El primer punto es reconocer que no somos merecedores. Ese es el primer punto como hijos de Dios que tenemos que entender. Que nosotros no merecíamos. Y te voy a decir, en nuestra naturaleza humana aún no lo merecemos. Pero Dios, en su gran bondad y misericordia, dice la palabra de Dios, Él elige darnos. Él escoge entregarnos. ¿Cuántos dicen amén? También concentrado hoy veo. Amén, gloria a Dios. Porque eso va a transformar tu manera de vivir en victoria. En el momento del desierto, en el momento de cansancio, en el momento que tu armadura esté desgastada, va a haber una realidad diferente. Va a haber una victoria diferente, porque no va a ser en tu propia fuerza. Entonces, para recibir el favor de Dios y su gracia, primeramente tenemos que entender que no somos merecedores. Solamente podemos vivir y decir que vivimos debajo de la gracia cuando confiamos en el favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo quiero experimentar cosas nuevas en mi vida. He intentado todo. He intentado 7 pasos. Leí libros con cómo vencer en 30 días. Y la gente busca información que le ayude a vencer. Y yo otra vez no estoy en contra de estos libros de cómo vencer, ni 30 días para salir, ni 21 días de aquello. No. Pero cuando yo entro en esos libros o entro en mi vida espiritual pensando que este libro y estos pasos de días van a transformar mi manera de pensar, vas a terminar el libro y ¿sabe cómo vas a terminar? Decepcionado, porque lo estás leyendo en la fuerza tuya, en lo que vos podés hacer para cumplir en el Señor. Y te aseguro que tal vez porque ya me pasó a mí, ya he leído hasta el 7º capítulo. Y después, yo no voy a poder cumplir todo eso. Y ya fallaste en el capítulo 3. Y después, no, este libro no es para mí. Y nos decepcionamos, porque la fuerza no está en nosotros. Solamente podemos recibir cuando entendemos que nosotros no merecemos, pero el Señor quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te digo hoy, el Señor quiere dar. El Señor quiere bendecir. El Señor ya nos ha entregado en Cristo Jesús la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchos hoy tratan de justificarse. Justamente vimos ayer el primer episodio de The Chosen, ¿verdad? En la serie Los Escogidos, de la historia de Jesús. Y me encantó tanto porque
Nicodemo era un maestro de la ley y en esta serie ellos muestran un poco de historia acerca de él. Y él se va para intentar expulsar un demonio de una mujer. Y él no puede. Él no consiguió lograrlo. Porque solamente los demonios corren en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y el pueblo en aquella época todavía no conocía a Jesús. Jesús no se había presentado todavía como el Mesías. Entonces él intentó hacer todo lo que se le enseñó basado en la ley, en lo que él sabía hacer, y no funcionó. Se fue en su casa decepcionado a hablar con su esposa. Él se quedó medio traumado en la serie porque él no consiguió hacerlo. Y él no entendía por qué, si él hizo todo lo que se le había enseñado. Y después él se va a enseñarle a sus alumnos, porque sus alumnos se enteraron que el gran maestro Nicodemo no pudo expulsar el demonio. ¿Cómo puede ser eso? Y me gusta esta escena, porque Nicodemo intenta justificar la razón de por qué él no consiguió. Él dice al final, solamente Dios podría haber hecho. Él tenía esa revelación. Pero antes de llegar a ese punto, él intentó justificar el por qué él no consiguió hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se identifican en su vida a veces así? Intentamos justificar por qué nosotros no lo conseguimos hacer. Porque tratamos de vivir en nuestra propia fuerza, hacer todo lo que se nos enseñó desde chico, tratar de vivir basado nuestra vida en la ley, y llega al punto en el cual intentamos hacer algo para el Señor y nuestras obras no son suficientes para Él y salimos ¿qué? Decepcionados. Y después de la decepción nosotros tratamos de justificar por qué aún no funcionaron las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No soy el único, a mí ya me pasa y me pasó también, en la cual yo quise justificar del por qué aún no salió, cuando en realidad era simple reconocer que yo confié en mi propia fuerza. Yo ya he hecho cosas para el Señor en mi propia fuerza y salí decepcionado. Y salí enojado con Dios. Y le dije, ¿por qué no manifestaste tu gloria? ¿Por qué no hiciste? Y muchas veces la respuesta del Señor, ¿sabe qué era? Porque yo no te pedí para hacer. Porque yo no te pedí para hacer. Y a veces hacemos y hacemos y hacemos, y el Señor no te pidió para hacer. Entonces el Señor no puede respaldar aquello que Él no, así, Él respalda y permite que se haga. Pero quien sale decepcionado somos nosotros por la expectativa que tenemos muchas veces en el Señor. Entonces el problema de vivir bajo la ley es que siempre trae maldición. Si no obedezco completamente la ley, trae maldición sobre nuestra vida. Ahora yo voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes dicen amén? Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos dicen amén? Tal vez dudan, decían amén porque todavía no leímos el versículo, pero vamos a leer. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Nosotros como iglesia creemos que como hijos de Dios no sufrimos maldición. Amén. Porque Cristo se hizo maldito por nosotros. Él sufrió todo tipo de maldición. Él habita hoy en mí, entonces por causa de Él no existe maldición sobre mí. Amén. Ahora, un hijo de Dios puede vivir bajo la ley. Puede rechazar lo que el Señor hizo por él e intentar agradar a Dios bajo los parámetros de la ley. Y miren lo que dice este versículo para que entendamos. Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 14. Para que nadie piense que yo estoy inventando eso. Amén. Ahora sí van a leer y después vamos a decir amén bien fuerte. Miren lo que dice. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Ok? Los que dependen de la ley para hacerse justos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo hago trato de justificarme con Dios. Estamos bajo maldición. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios.
Este versículo es el antiguo pacto. Es bíblico. Esta parte que dice las escrituras dice, eso hoy no se aplica a nosotros, pero, gracias Emilia, amén, no se aplica a nosotros, digan amén. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos, sí. Si en tu vida vos estás queriendo hacerte justo por medio de la ley, todo lo que es el antiguo pacto se aplica a ti. Amén. Amén. En el nuevo pacto no se aplica. Hoy nosotros vivimos bajo ¿qué? La gracia y el favor de Cristo, nuestra fe depositada en Él. Ese es el nuevo pacto que el Señor vino a abrir con nosotros. Pero si vos querés vivir debajo de tus obras y debajo de lo que vos haces para el Señor, para estar bien, porque lees tu Biblia, porque eso tenemos que hacer todo. Pero no para estar bien con el Señor, porque el Señor ya está bien con nosotros por medio de Cristo. Amén. El Señor lo único que nos pide hoy que hagamos es depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Que lo que Él hizo fue suficiente. Y creo que eso es mucho más difícil que cumplir muchas cosas. Porque al cumplir a veces nosotros nos sentimos orgullosos. Pero al creer requiere ¿qué? Algo espiritual. Algo que no, así, no tenés que hacer nada más que decir, yo decido creer que Cristo es suficiente. ¿Y sabe qué pasa? A veces nada. A veces no hay un sentimiento de alegría ni de tristeza, hay un silencio. Pero ahí es cuando el favor y la gracia de Dios se derrama sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice después. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Amén, ¿queda claro? Amén. Si hoy tenías dudas, la palabra de Dios dice, queda claro que no se puede hacer nadie justo por medio de cumplir la ley. Ya que las escrituras dicen, es por medio de la, digan bien fuerte, de la fe, que el justo tiene vida. ¿Cuántos son justos en ese lugar? Amén. Pero para ser declarado justo, ¿qué necesitamos? Fe. No obras. Fe. Y como dije, muchos cristianos se estancan en su vida en esa parte. Porque ellos quieren cumplir tanto con el Señor. Y yo digo así, no está mal cumplir con el Señor. Nosotros obedecemos, yo obedezco a Dios, yo quiero obedecer. Yo quiero cumplir. Y yo busco cumplir. Yo no es que vivo light mi vida, en ningún momento. Solo que la ecuación cambió. Hoy no es más por mi obediencia. Es porque yo creo que la obediencia de Cristo fue suficiente. Ahora yo puedo obedecer. Antes yo tenía que obedecer para que eso sea suficiente para agradar a Dios. Para que el Señor pueda bendecirme, yo tenía que obedecer. Hoy, para recibir toda bendición de Dios, yo tengo que creer que Cristo obedeció por mí. Y que su obediencia es suficiente para que yo pueda participar de toda bendición espiritual. ¿Cuándo dicen amén? Miren lo que dice después. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Amén. Subrayen ese. El camino de la fe es diferente que el de la ley. Entonces hay dos caminos en la cual nosotros podemos caminar. El camino de la fe y el camino de la ley. No hay problema en la cual vos quieras vivir, porque sos libre de elegir. Solo que el camino de la ley, ¿qué traía? ¿Qué traía? Maldición. Y el camino de la fe trae bendición. Y ustedes pueden elegir otra vez. ¡Qué locura! Cada uno de nosotros podemos elegir cuál camino tomar, porque Dios es demasiado bueno. Y Él no sé, yo conozco gente, como el hermano me había comentado, que está decepcionado, cansado, no entiende, no busca. ¿Sabe por qué? Porque confía en su propia fuerza. Y vos le hablas de gracia y no puede luego entender. No le gusta lo que es así de simple creer nomás. Vos le decís, vos tenés que creer nomás. Que el favor de Dios da, no, a mí no me enseñaron así. Yo me tengo que ir a la iglesia, cortar mi pelo, vestirme bien, hacer todo y no faltar.
dar mis diezmas. Él piensa que para estar bien con Dios tiene que ser así. ¿Quién no se decepcionaría así? ¿Quién no se cansaría? Yo fui preadolescente, joven, venimos de una iglesia un poco tradicional, ¿verdad? Yo me cansé como joven y yo me fui. Yo me acuerdo, le dije a mi mamá, si yo me quedo acá, yo no me voy al mundo, me pierdo. Y no es por culpa de la iglesia, yo no le culpo a la iglesia en ningún momento. Yo tengo temor de la obra de Dios. ¿Había fallas? Sí. Pero yo necesitaba un camino nuevo para mí. Y me fui a ese camino nuevo donde me fui a estudiar. Y ahí alguien se acercó un día y me dijo, vos podés ser un líder, alguien menor que yo. Y yo así, ¿líder? ¿Verdad? Me quedé medio confundido. Sí, el Señor tiene un plan para tu vida. Era una conferencia, justo llegué para una conferencia. Ni sabía lo que era conferencia, ¿verdad? Y alguien vino y declaró esa palabra sobre mí. Y yo así, yo medio me fui corriendo nomás, ¿verdad? Así, para estudiar y ya está. Y el Señor empezó un proceso en mí. Hasta hoy me acuerdo que aquello transformó mi vida. Que alguien vio, que alguien creyó. Y después yo tenía que aprender. Y te digo, yo me iba a las clases de seminario y escuchaba esas predicas que estoy dando hoy. De la gracia de Dios, del favor. Y yo decía, no es así. Y me chocaba, me confrontaba a mí. Lo que muchos de mis discípulos me decían antes cuando empezaba, pastor, demasiado, a veces complicado es creer. Yo así, yo te entiendo completamente. Yo pasé por lo mismo y yo hace pocos años he empezado a creer de una manera diferente porque llegué a un punto de desgaste, de cansancio, decepción aún dentro del ministerio, aún como pastor. Hasta que yo tuve que entregarle al Señor, decir, Señor, me cansé de pelear esa doble vida, vivir lo espiritual y vivir lo que yo puedo hacer para ti. Hoy yo entiendo que el Señor está feliz conmigo. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Y nada de eso va a cambiar. Aun cuando yo fallo, yo sé que Él se queda triste, pero gracias a Dios yo puedo arreglar con Él. Gracias a Dios todos mis pecados fueron perdonados, todos. Amén. Tus pecados, todos. Entonces hay alegría. Porque es por medio de lo que Él hizo por nosotros. Por eso, dice acá, son dos caminos diferentes. Y la elección está en tus manos. Yo tuve que elegir. Llegó un punto en mi vida que yo tuve que elegir y he escogido el camino de la fe. Y hoy yo rechazo yo escucho prédica de condenación, de juicio y rechazo luego. Por más que sea versículo de la palabra de Dios, yo así, fuera de contexto, para el antiguo pacto, fue entregado en tiempo de cautividad, ¿se dice? Cautividad para el pueblo de Israel, aquello no tiene poder sobre mí. Lo que tiene poder sobre mí es el evangelio de la gracia de Cristo hoy, amén. Eso es lo que tiene poder sobre ti. Y no está mal usar versículos del Antiguo Testamento, pero cuiden aquellos que no se aplican hoy a nosotros. Hay versículos que no se aplican a nosotros hoy en el nuevo pacto que el Señor ha abierto. Por eso dice, es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Eso era en el antiguo, el camino de la ley. Si vos obedecías, vos sos justo, vos tenés vida. Miren el siguiente versículo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Digan amén bien fuerte. Cristo nos ha rescatado. Rescatar significa que vos estabas cautivo dentro de aquel estilo de vida. Y viene el Señor y si vos crees, Él viene. Yo siempre pienso de esta manera. Un campo de concentración, atrapado. Y el Señor se presenta en el tejido y dice, hay un nuevo camino. Que no hace falta que vos vivas en cautividad, no hace falta que vos pagues el precio para salir. ¿Cuántos de ustedes creen que yo le puedo sacar de ahí? Porque el Señor nunca va a obligar nada. Pero Él se presenta
Y te voy a decir, aquellos que creen, dicen yo. Entonces salí. ¿Pero cómo? Yo ya pagué con el director de aquel lugar. Vos sos libre si crees. Y muchos se quedan. Porque dicen, ¿qué voy a pagar ese si toda nuestra vida estuvimos acá? ¿Cuánta gente intentó rescatarnos y nadie nos rescató? Voy a decir, ¿cuánta gente intentó hacerse justo antes de Cristo? Pero hay solamente una persona que hoy nos pone bien delante de Dios. Y es Él. Amén. Y lo único que el Señor nos pide es fe. Dice, porque Él nos ha rescatado de la maldición que fue dictado sobre nosotros cuando fue colgado en la cruz. Dice, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a explicar qué significa eso. Antes en la ley, cuando vos pecabas, vos sufrías maldición por causa de aquel pecado. Amén. ¿Qué hace Cristo? Ya que ningún hombre fue declarado justo, ni aun cumpliendo la ley, dice la palabra de Dios, Jesús tuvo que venir a morir y eso se cumple acá. Él llevó sobre sí nuestra maldición. Todo, de todas nuestras fechorías, de todos los pecados que vos ya cometiste y aún vas a cometer. Porque cuando vos los cometés hoy, ninguna maldición está sobre tu vida. Se perdieron una gran oportunidad de decir amén. Porque muchas veces vos pensás, el Señor me está castigando porque yo vivo luego así. No me estoy yendo a la iglesia, el Señor me está maldiciendo. Porque yo hice tal cosa, el Señor me está castigando. Te voy a decir, el Señor una vez hizo algo, Él castigó y echó toda su ira sobre Cristo Jesús, para que nunca más Él pueda echar sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Requiere mucha fe creer eso. ¿Pero qué te pide el Señor? Fe. Que vos creas que aún cuando vos pecaste, la maldición de aquel pecado Cristo llevó en la cruz. ¿Sabe por qué? Dice, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado, ¿qué dice? En un madero. ¿Quién fue colgado por nosotros en un madero? Cristo Jesús. Él se hizo maldición para que hoy nosotros no suframos ninguna maldición. ¿Cuántos pueden decir amén más fuerte? Yo te voy a decir, la maldición de Dios en el antiguo pacto era fuerte. Y yo no creo que ninguno de nosotros hemos experimentado ningún tipo de maldición hoy. Pastor, pero yo me enfermé. Todos estamos sujetos a enfermarnos en esta vida. Porque eso es algo de maldición de la tierra, de la vida. Nuestro cuerpo está sujeto a aquello, pero nuestro espíritu no. Porque nuestro espíritu fue ¿qué? Regenerado, rescatado. La justicia de Dios hoy está sobre nosotros. Aunque esa sea nuestra realidad hoy, no es nuestra realidad espiritual. Es una locura. Pastor, pero yo siento la enfermedad en mi cuerpo. Amén. Está en tu cuerpo, pero no está en ti. ¿Cómo se entiende eso? Porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura. Y te voy a decir, nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Esa es la última parte que el Señor va a hacer con nosotros. Él nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, pero aún no. Pero nuestro espíritu ya fue. Y nuestra alma está siendo transformada hoy. Pero lo más importante es que tu espíritu ya fue regenerado. Y el espíritu dentro tuyo transforma tu alma y transforma ¿qué? Tu cuerpo. Cuanto más fe hay en tu corazón, más vos podés comandarle a tu cuerpo lo que vos querés sentir y lo que no querés sentir. Lo que es real y no es real. Porque tu cuerpo no comanda tu vida. Tu alma no comanda tu vida. ¿Qué comanda nuestra vida? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Versículo 14, miren lo que dice. Mediante Cristo Jesús, digan conmigo, mediante Cristo Jesús. Amén.
No es mediante Pablo o mediante lo que yo pueda hacer, mediante mi devocional o mediante mi momento de adoración, mediante Cristo Jesús. Todo esos momentos de devocional y cantar sin Cristo en el centro y sin presencia, ¿sabe qué son? Obras. Obras que algún día te vas a cansar de hacer. Pastor, yo me despierto a las 5 para orar. Amén. Yo quiero ver si después de un mes de seguir despertando a las 5. Yo voy a disciplinar mi cuerpo. Amén. Discipline. Y háganlo para el Señor. Pero sin la presencia, sin Cristo como mediador, después de un mes te puedes cansar de despertarte a las 5. Porque tal vez estás trabajando hasta más tarde. Entonces voy a decir, voy a hacer mañana en la noche, no, y llega cansado otra vez. Sin Cristo en la ecuación, son obras que nos sirven para el Señor. Por eso dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, que somos nosotros, gloria a Dios. Dice, con la misma bendición que le prometió a Abraham. El Señor vino para los judíos no quisieron, se abre para todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Él vino para todo el mundo, pero Él vino para su pueblo primeramente. No es que no era para nosotros, porque el Señor amó a todo el mundo que dio su Hijo. Pero Él vino a rescatar primero a su pueblo. No quisieron. Entonces la misma promesa que Él le dio a su pueblo, les entrega hoy a los gentiles. A nosotros. Hoy participamos de la misma manera. Dice, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, ¿por medio de qué? De la fe, el Espíritu Santo prometido. Amén. ¿A cuánto le emociona eso? Todo es por medio de la fe. La justicia de Dios es por medio de la fe. Entonces no está basado en nuestro propio mérito, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero existe algo que nos paraliza: la justicia propia, nuestra propia fuerza, mis obras, lo que yo puedo hacer. Y esto no es solamente para tu vida espiritual, en todo aspecto. En tu trabajo, en tu facultad. Y yo te voy a decir, la justicia propia nos paraliza, porque nos decepciona y nos cansamos. Y llega un punto que tenemos que gritar, sumérgeme en el río de... necesito refrescar. Y yo pienso así, si todos los días yo estoy sumergido en el río, ¿por qué voy a necesitar refrescar mi corazón? Otra vez no estoy trozando esta música. Estoy diciendo, si yo vivo en el río de Dios y fluyo con su presencia, ¿cuál es la necesidad de que mi corazón esté seco? No va a estar. Porque la fuente de agua viva fluye. Ahora, si yo me voy al desierto, porque yo puedo irme por mis propias decisiones a luchar, obviamente voy a desgastarme, cansarme y buscar un río. Y ahí entra la justicia propia, en donde yo intento hacer para el Señor y busco y peleo las batallas y hago guerra espiritual, cuando el Señor no te pidió que hagas. Cuando el Señor te pidió, entra en el río. Y lo único que el Señor te pide en el río es aprender a nadar o a flotar, porque el río del Señor fluye. Pero para poder aprender a nadar o a flotar es necesario que vos puedas sumergirte en aguas profundas. Y aguas profundas son lugares de fe. Mucha gente dice, en el desierto voy a tener fe. No, en el desierto no vas a tener fe. El desierto puede construir fe, porque podemos pasar desiertos en nuestra vida. Eso es inevitable. Pero el desierto no está diseñado para darte fe. No pienses, el Señor me está llevando por este camino, y en realidad vos entras en ese camino. No te dice nomás tu pastor o tu consejero o tu líder. No te dice nomás que tus elecciones te llevaron a vivir aquello. Pero muchas veces nosotros sabemos. Pero existe un río en la cual nuestro corazón nunca puede estar seco. Y es por medio de la presencia de Dios que nosotros podemos acceder. Por medio de Cristo podemos acceder a ese río. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21.
Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, dice, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios mandó a Cristo, quien nunca pecó, y por medio de Él. Esa es la frase que más yo escucho: mi relación no está bien con Dios. ¿Ya escucharon alguna? ¿Ya dijeron alguna vez? Amén, ¿verdad? Yo escucho mucho, pastor, mi relación no está bien con Dios ahora, ¿verdad? El Señor se apartó de mí. Y yo así, bíblicamente no encaja eso. El Señor no se aparta de nosotros. Nosotros podemos apartarnos del Señor, irnos a un lugar seco, morir espiritualmente, pero el Señor no. Pero el Señor tampoco no te obliga a entrar en el río así, ¿verdad? Ahogándote ahí. No quiero, no. El Señor te presenta para que vos disfrutes. Está ahí. Pero el Señor no nos obliga a nada, porque vos podés elegir qué tipo de vida querés vivir. Por eso dice, por medio de Cristo el Señor nos puso en una relación correcta. Entonces, cuando el Señor nos mira a nosotros, Él ve a ¿quién? A Cristo Jesús. Él no ve más nuestras fechorías ni nuestros problemas. Él ve a Cristo Jesús. Entonces Él ve a Cristo que habita en mí y dice, yo estoy bien con Gabriel, porque Gabriel cree. Él deposita su fe, que lo que Cristo hizo por él es suficiente. Entonces Cristo ya pagó el precio por él, sufrió toda maldición. Entonces yo estoy bien con él. Yo no estoy enojado con él, no, nada, porque él ve a quién, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron la importancia de tener revelación que Cristo habita en ti? Porque te voy a decir, eso cambia nuestra vida. Porque vos a decir, el Señor no me ama. Pues en realidad el Señor ama a su Hijo. Y si nosotros tenemos revelación que Cristo habita en nosotros, el amor de Dios se derrama sobre nosotros por medio de ¿quién? De Cristo. Cuando Cristo fue bautizado, dice, los cielos fueron abiertos sobre Él y nunca más se cerró. Entonces, ¿quieres cielo abierto sobre tu vida? Cree que Cristo es suficiente hoy en tu vida. Porque si Él está ahí, los cielos están abiertos. ¿Y qué se escucha? Ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Estoy feliz con Él. Pero eso requiere ¿qué? Fe. Eso requiere que yo crea. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Para ir terminando, Romanos 5:17, si pueden abrir. Quiero mostrar la única forma que nosotros podemos recibir este don que dice la palabra, el don de la justicia. Dice, pues el pecado de un solo hombre, que fue Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. En otra versión dice, el don. Es un don. El don significa regalo. El Señor nos regala justicia, nos regala gracia. Por causa de Adán, muchos sufrieron, pero por causa de Cristo, hoy podemos vivir. Porque todos los que reciben, punto clave, subrayen, digan conmigo, reciben. El Señor ya dio, ahora tenés que recibir. Y para recibir, no hay nada, yo tengo vergüenza. Porque vas a tener vergüenza a veces de recibir el perdón de Dios justo después de que caíste. Vas a tener vergüenza de Dios. Pero el regalo ya nos fue entregado. Ahora que tienen que declarar, yo recibo el perdón de Dios. Yo recibo la restauración sobre mi vida. Yo recibo la libertad de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. La triste realidad es que muchos cristianos hoy viven bajo el poder de lo que Adán hizo. Increíble. Justifican
todo, de por qué le sale mal, por qué cayó en pecado. Creen, tienen mucho más fe que lo que Adán hizo le condena, que lo que Cristo hizo le trae gracia. Increíble. Por causa de tradición, por causa de que así se me enseñó, no abren su mente, viven bajo la autoridad de Adán en vez de vivir bajo la autoridad de Cristo. Yo te voy a decir, rechaza toda vida que tenga que ver con consecuencia de lo que Adán hizo y recibí. Decía otra vez, recibir. Yo tengo que recibir todo lo que fue entregado por medio de Cristo. Pero vos tenés que elegir, porque vos podés vivir bajo condenación creyendo que tengo que esforzarme, pero te voy a decir no. Cuando nosotros hacemos así, anulamos el poder del Evangelio en nuestra vida. Último versículo, Romanos 9, versículo 30 al 33. Miren lo que dice. ¿Cuántos están siendo bendecidos hoy? Amén. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Dice, aunque los gentiles no trataban de seguir, ninguno de nosotros hoy tratamos de seguir las leyes de los judíos, judaicas. Son 613, no son 10, 613. ¿Cuántos de ustedes tienen uno de esos pegado en su veladera y a ver, hoy ya cumplí? ¿Cuántas páginas vas a necesitar de 613 leyes? Acuérdense, si fallan uno, fallan todos. Pero si creen uno, tener acceso a todo. Lo que dice acá, ellos no trataban, aunque los gentiles no trataban de seguir las normas, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Hoy nosotros por medio de la fe somos declarados justos. Siguiente versículo dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, ¿qué dice? ¿Será que podemos repetir juntos? Nunca lo lograron. Si los hijos de Israel nunca lo lograron, intentando a full, por miedo, por maldición, no lograron. Imagínense nosotros, cuando ya se nos entregó una gracia tremenda y vos queriendo vivir todavía debajo y queriendo juzgarle a la gente todavía de cómo vive o cómo hace, perdiendo tu tiempo y tu vida con el Señor. Yo hoy no me interesa cómo quiera vivir otra persona. Yo voy a predicarle que el Señor le ama y que hay más para su vida y que el Señor quiere que viva victoria. Como quiera vivir no me interesa, porque juzgar me hace perder mi tiempo. Juzgar me hace estar estresado y argel. Yo no quiero estar argel y no quiero estar estresado. Entonces no me interesa. ¿Vos querés vivir así? Viví. Pero existe un camino mejor. Hay algo más grande. Entonces vivilo si querés. Si no, no hay problema. ¿Qué dice después? ¿32? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no pudieron cumplir? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en vez de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Siguiente versículo. Dice, Dios se lo advirtió en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será, ¿qué dice? Avergonzado. ¿Quién era esa roca? Cristo. Es increíble para aquellos que están siguiendo esa serie de Jesús,
¿verdad? La tercera temporada ahora salió, no hay todavía en español, pero va a haber dentro de poco. Se empieza a armar, como se dice así, la podrida, ¿verdad? Porque Jesús empieza a presentar el reino que Él vino a establecer y va en contra de lo que los maestros de la ley toda su vida enseñaron. Y se empieza a calentarlo. Y yo así le dije a Asa el otro día, yo le entiendo hoy a los fariseos. Así, toda su vida creyeron así. Toda su vida celaron por aquello, cuidaron. Y viene el Mesías no en la forma que ellos esperaron. Y empieza a mostrar el camino de Dios, el reino de Dios. Y ellos se enojan con Jesús. Y yo le digo, yo me imagino, es como que alguien venga y me diga algo nuevo que yo creí toda mi vida. Fue cuando alguien me empezó a hablar a mí de gracia. Y yo, no digo tanto así. Y yo me enojaba luego. Cuando yo me iba a pedir consejo, yo me iba con esa culpa, ¿verdad? Y decía que yo pequé y nunca lo voy a cambiar, ¿verdad? Y me decía, vos tenés que creer nomás que vos sos un hijo de Dios y sos perdonado. Y yo me enojaba. Yo me enojaba porque yo esperaba o que me rete o que me dé un consejo de cómo yo voy a vencer. No, la clave siempre fue creer. Yo me enojaba con mi suegro, me enojaba mucho porque yo quería que o él me rete y él tranquilo así. ¿Sabes cuál es tu problema mayor? Vos no tenés fe en lo que Cristo hizo por vos. Él me dijo, fe no es lo mismo que creer, en este sentido. Él me dijo, ¿vos crees lo que Cristo murió? Sí, yo creo. Amén. Él me dijo, yo sé que vos crees, pero vos tenés fe en lo que Él hizo. Porque Él me dijo, la fe y creer en ese ámbito son diferentes. Yo puedo creer porque alguien me contó o porque yo vi, pero fe es algo que el Espíritu genera. Es algo que sale así. Por más de que a mí no me guste, por más de que yo no entienda todo, yo creo. Y gracias a Dios pude aprender y tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir decidiendo. Porque Cristo hasta hoy es esta piedra para los religiosos, para los amantes de tradición, para los amantes de siempre nos enseñaron así, así tiene que ser. Hay cosas que vos le puedes preguntar a muchas iglesias tradicionales por qué hacen así, porque me enseñaron así. No es ni porque ellos tienen revelación de aquello. Yo era así. Yo decía, no es así. Y uno de esos líderes en el seminario me dijo, no, entonces mostrame por qué es así. Ahí me tropecé. Porque nunca me enseñaron bíblicamente por qué. Yo escuchaba nomás que era así. Mostrame por qué es así. Porque yo te voy a mostrar por qué en el nuevo pacto es así. Y le dije, no sé. Así me enseñaron en mi iglesia. Así crecí. Me dijo, no hay problema. Pero el Señor abrió un nuevo camino para nosotros. El camino de la fe. Y me mostró ahí. Y cuando vos tenés revelación no hay lo que contradecir. Cuando el Espíritu de Dios trae revelación a tu vida, ahí te rendí. Entonces aprendí de una manera diferente. No aprendí mal, porque aquello que aprendí me llevó en donde estaba. Yo nunca considero eso como enseñanza mala. Lo considero como parte de la trayectoria para llegar en donde el Señor me tiene hoy. Yo tenía que aprender seguramente la ley en mi vida para mantenerme firme en mis etapas de adolescencia. Hoy con mi hijo yo soy así. Hoy con Oliver es ley, porque él no conoce gracia todavía. Entonces vos hacés, ay chacha. Vos salís, es ley. Porque si él aprende hoy así, cuando él sea más grande, él va a recibir la gracia de una manera diferente. Yo no puedo darle la gracia, hacer lo que vos quieras hoy, porque él no tiene todavía esa habilidad de entender. Entonces yo le enseño con ley. Hacer, ¡pum! Así era la ley. Desobedecer, ¡pum! La mano de Dios. Va a llegar una etapa que Oliver sea grande y yo voy a hacer así como el Señor y decirle, Oliver,
Vos sabés, se te enseñó así, pero vos sos libre de elegir. Y yo oro para que vos elijas la bendición del Señor sobre tu vida. Esa es la gracia de Dios, que vos elijas el camino correcto. Que vos elijas, que por medio de Cristo yo soy libre, no necesito probar la libertad que el mundo presenta, porque yo entendí que ya soy libre, con eso o sin eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes creen hoy esta palabra? El evangelio de la gracia de Cristo va a ser como ese versículo de acá. Nos va a hacer tropezar en nuestro pensamiento natural, en nuestro pensamiento de ley, de justicia propia. Fue colocado para eso, para que vos pienses que todo lo que vos hacías, todo lo que vos haces es bueno para el Señor. Ahí viene Jesús y te dice, no es suficiente si no crees en lo que yo hice. ¿Cuántos de ustedes creen que es suficiente lo que Cristo hizo? Amén.